empezamos a llamar conversatorios desde un rincón del alma. Y lo que queremos en esta ocasión es conversar sobre esta visión de las constelaciones familiares hacia la expansión de la conciencia. Si bien es cierto, hemos venido hablando de las constelaciones como una herramienta de desarrollo personal, de terapia. También ahora, y lo que vemos gracias a Wilfred Nels, que es un libro que lo hemos estado revisando, vemos que también las constelaciones están hacia la expansión de la conciencia. Y esto es lo que también Hellinger llamaba desde la conciencia del espíritu. Entonces, lo hemos llamado y el conversatorio anterior hablamos acerca de lo que es la vinculación y lo que es hacia la solidaridad. Y hoy tenemos de la pertenencia a la totalidad. Lo que hablamos y lo que estamos aquí presentes, tenemos bueno, a mí ya me conocen, la mayoría, soy Mónica Caspillón, directora de Constelaciones Ecuador. Soy máster en psicología, miembro didacta de la Asociación Española de Constelaciones Familiares. Estoy, bueno, en el camino de ser artista multifacética y polifuncional. Y realmente en estos conversatorios siempre es una alegría tenerle cada vez a Lili Burneo, se va a presentar. Lili es miembro del equipo de Constelaciones de Ecuador, y entonces te doy la palabra, Lili. Estás muteado. Muchas gracias, buenas noches, encantada de compartir contigo. Gracias a Constelaciones y a ti. Estoy para compartir también este espacio. Como saben, pues trabajo más de 30 años, yo creo que hasta 35 en este momento en el campo de la pediatría y formada en Constelaciones Ecuador y Bioneuroemoción. Empecé a ejercer la pediatría desde un punto de vista diferente, una visión sistémica, existencial, fenomenológica, en donde incluye no solo al cuerpo del niño, sino al cuerpo, a la familia, su historia, sus ancestros, el entorno que lo rodea y lo que lo acompaña. Creadora de la sala 6, es una sala de experimentación en donde trabajamos las emociones que están detrás de la enfermedad y en donde nos sorprendemos cada día cómo sintomatizamos o somatizamos en el cuerpo nuestras emociones. Encantada de compartir, Mónica. Gracias, Lili. Y bueno, una de las cosas que nos habla Hellinger y cuando estábamos preparando este conversatorio, Bert Hellinger decía, el que aspira a ser perfecto siente que algo le falta. ¿Pero qué es lo que le falta? Son las personas que en su familia son excluidas. Por eso es imperfecto. Está completo si logramos llevar a nuestro corazón a todas las personas que pertenecen a nuestra familia. De pronto nos sentimos completos. Entonces, ya no necesitamos buscar. Esa es la verdadera perfección. Esta es uno de los principios de Hellinger cuando nos habla de lo que es la pertenencia. Cuán importante es tomar en nuestro corazón a todos los miembros del sistema familiar. Y el orden del amor, de la pertenencia, lo que nos dice es, todos tienen derecho a pertenecer al sistema familiar. Bert Hellinger, cuando nos habla de la conciencia del espíritu, y muchos ahora hablan de las nuevas constelaciones, o se hablaba o muchos hablan de las nuevas constelaciones o las constelaciones del espíritu, pero ya viéndolo desde esta mirada que vamos a compartir,
La conciencia del espíritu, Bert Hellinger siempre lo dijo, y lo que dice es, nos lleva a amar a todo y a todos tal cual son y tal cual es, y sea cual sea su pertenencia. Todos pertenecemos y el sentido de pertenencia nos abre el corazón a todos. La pertenencia es una fuerza de amor que lo abarca todo y a todos. Entonces, esto nos lleva a esa totalidad. Es este sentido amplio de la pertenencia en el que vemos también que esto de pertenecer ya es como un instinto, porque los niños desde que nacen es como necesitan pertenecer, están en unión con su mamá, pero necesitan pertenecer y sentirse contenidos. Entonces, esto y lo que vamos a estar desarrollando en las próximas 2 semanas también es esto, cómo nos sentimos completos. Y hacia eso vamos a lo que es la expansión de la conciencia. Decía Mónica, como bien lo observó Hellinger, como el segundo orden del amor, es un instinto vital que viene de la tribu. Para sobrevivir los seres humanos hace 200.000 años necesitaron agruparse y poder defenderse de lo hostil que era el entorno, depredadores, caza, y eso generó una agrupación y eso está tan profundamente inmerso en nuestro ADN que nosotros consideramos que si dejamos de pertenecer, morimos. Como lo dijo el expositor, cuando él pierde a su mamá, ella no tenía sentido para pertenecer a nada. Y entonces el perder es como el oxígeno de vida, es un oxígeno existencial psicológico que requiere la mente humana para pertenecer. Y de hecho los animales también. Por esa razón, la gente suele decir que no topes a un animalito tiernito, a un perrito antes de determinado tiempo, a un pollito, a un pájaro, que no lo topes porque luego la madre lo va a aborrecer y el animalito va a morir. Entonces, eso fíjate, no solo está desde la humanidad, sino está desde los mamíferos. Y por eso es tan importante, es un principio vital para la existencia humana, obviamente después del oxígeno. Y este derecho, este sentimiento de pertenencia es algo que buscamos permanentemente porque allí nos sostenemos. Entonces siempre andamos buscando a qué pertenecer. Pertenecer a la tribu, pertenecer a la familia, pertenecer al núcleo, pertenecer a la religión, pertenecer a un grupo político, pertenecer a un determinado gremio de trabajadores, pertenecer. Y una de las búsquedas más grandes del adolescente es la pertenencia. Y en los adolescentes esto es bastante fuerte, porque si su vínculo original está, como en el chico, está débil o se perdió, el riesgo de muerte es altísimo. Y cuando llega el otro chico y le dice, vive por mí, él siente que pertenece a algo y eso detiene su búsqueda de muerte. Y detrás de la pertenencia, por ejemplo, es lo que buscan los chicos emo, los chicos geek, los chicos, todo lo que forma agrupaciones de adolescentes, las maras, que por ejemplo creo que ocurren en Guatemala, y todo este tipo de agrupaciones, o agruparse frente a un determinado tipo de música, o a un determinado tipo de ropa, o a un determinado color de ropa. Eso es en búsqueda de suplir esta necesidad vital que es la pertenencia. Por eso es un principio vital y un orden vital para nuestra presencia aquí en la vida. Sí. Y bueno, tú nos vas a hablar y vamos a comenzar ya con esto. No sé si hay alguien que quiere comentar también de la película, qué les pareció este video, esta charla. O si no, pasamos a tu exposición, ¿no? Ok. Nadie quita su, nadie quita su micrófono. Te pongo tu charla, entonces. Ok. Bueno, entonces comenzamos contigo. ¿Está Aquí ya? está. Perfecto, gracias. Entonces, este es el segundo orden del amor que Bert Hellinger pudo, yo digo, visualizar, puntualizar y transmitir
porque a veces hay personas que se dan cuenta de algo en sus años de sabiduría existencial, pero no lo pueden transmitir, y él fue ese vehículo para que nosotros le diéramos un lugar a esto de la pertenencia. La siguiente, Mónica. Todos por nacimiento pertenecemos a una familia y existe un alma común para todos los miembros del sistema familiar, que anhela estar completa. Si por algún motivo se excluye a alguien, el sistema reacciona y un miembro de una generación posterior se verá afectado por este hecho. Estas palabras tan increíbles y tan simples, sigue Mónica, por favor, tan simples y que a su vez dan la sensación de una especie de amenaza, son poderosísimas. La pertenencia incluye lo que vino antes y lo que vino después. ¿Sí? Si nosotros somos este tronco de este árbol como padres, o si nosotros somos las hojas de este árbol como hijos, requerimos pertenecer a un origen invisible que son las raíces. Y en estas raíces están todos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chusabuelos de todas las generaciones hasta el principio de los principios de la humanidad. Por lo tanto, cuando hablamos de humanos, pertenecemos al grupo de humanos. ¿Sí? Cuando hablamos de terrícolas, pertenecemos al grupo de terrícolas. Cuando hablamos de latinoamericanos, nos agrupamos en torno a una especie de conciencia colectiva que tiene algunas características. Por ejemplo, por lo general hablan español, por lo general son católicos, por lo general somos bajitos, por lo general tenemos muchas características físicas en nuestro cuerpo. Sufridores, llorones, rezadores, poco productivos, siempre tenemos el tema de la pobreza delante. ¿Qué más? Siempre hay somos parte del tercer mundo, somos parte del subdesarrollo y siempre estamos con el no podemos. Esto, por ejemplo, es una característica del inconsciente colectivo de los latinos. En cambio, hablamos, por ejemplo, de los grupos del hemisferio norte, que los alemanes, los ingleses son poderosos, son de esta manera, ellos son productivos, ellos son capaces de inventar cosas nuevas, ellos generan muchísimo dinero, o hablemos de los japoneses, o hablemos de los africanos, o ahora de los chinos. Entonces, fíjense cómo vamos generando una conciencia colectiva y vamos agrupándolos, y a su vez los vamos definiendo. Entonces, nosotros nos vamos a definir primero en función de quién somos hijos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy Lojana, entonces como Lojana tengo una manera de hablar, yo pronuncio la L de una manera diferente, yo pronuncio la R de una manera diferente, tengo un acento un poquito diferente a lo que tiene Cuenca o a lo que tiene la costa o lo que tiene la sierra, y así comemos repe, comemos arvejas con guineo, etcétera, no comemos mucha papa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos va definiendo sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Y obviamente dentro de este grupo está mi familia a la que pertenezco, que me da una característica. Por ejemplo, pertenezco a una familia por parte de mi padre, que tiene una característica que los hace como unas personas muy autoritarias, impositivas, a la de mi madre, que es una familia muy religiosa, muy rezadora, etcétera, etcétera. Y vamos cogiendo todos estos adjetivos y los vamos poniendo en nuestra persona como una especie, como dice Mónica, de capas de cebolla. O sea, de cada situación, soy Lojana, ya lo convierto en un escudo. Como de esta manera, ya lo convierto en otro. Hablo de esta manera en otro, etcétera, etcétera. Luego viene el ser ecuatoriana, luego viene el ser latina, etcétera. Y nos vamos convirtiendo en eso, como dice el expositor. Nos vamos convirtiendo en el fútbol los argentinos. Nosotros somos, por ejemplo, ahorita acaba de empatar, creo que Perú y Ecuador. Entonces nosotros somos sufridores. Andamos con el escudo ecuatoriano sufridores. Siempre tenemos un dicho, jugamos como nunca, perdemos como siempre. Lo vengo oyendo desde que soy niña. ¿Cuándo lo vamos a sacar? Es muy difícil quitarnos esa manera de pensar, porque eso me da pertenencia a ser ecuatoriana. Llegar a un mundial es un sueño y cuando llegamos siempre decimos no vamos a perder, no vamos a ganar. Entonces es potente cómo este sentido de pertenencia me va generando una cantidad de creencias de las que no. Es que yo soy pobre. En mi ciudad solemos decir soy pobre, vivo lejos. Porque nuestra provincia es súper grande, súper amplia, tiene muchas ciudades periféricas,
la mayor cantidad de la población de la provincia de Loja está en la periferia, no está en la ciudad. Entonces, es muy común que en nuestra ciudad se diga, atiéndame, porque yo soy pobre y vivo lejos, ¿no? Entonces, es como un dicho que traemos. Y esos dichos los volvemos memoria en nuestras células. Y después puedo yo tener una vida súper diferente en un país súper diferente, pero sigo creyendo que soy pobre y vivo lejos. A este nivel llega nuestra pertenencia. La siguiente, por favor. Mónica. Entonces, vivimos en un espacio que está determinado por unas coordenadas, es decir, hoy estoy aquí el 23 de junio del 2021 y por un tiempo determinado. Y esto me da una característica, pero esta característica de tiempo y espacio, no soy solo yo este tiempo y este espacio. Estamos, yo no sé si por estos principios vitales, estamos, la siguiente, Mónica, por estos principios vitales, estamos siempre en la historia de quién soy, de dónde vengo, de dónde pertenezco, que están marcadas en nuestra mente y por el tiempo, cómo fue antes. Entonces siempre queremos vivir como, es que antes habían más, es que antes se hacía de esta manera, es que antes la vida era de esta otra, es que antes, es que si fuera como antes, es que queremos volver a la normalidad como era antes de la pandemia. Y entonces nos aferramos por esta pertenencia, por este instinto tan profundo que tenemos, nos aferramos tremendamente a lo de antes, tanto en espacio y en tiempo. Es que yo hoy veía un libro de Yamil Maguad que decía sobre cómo se dolarizó el Ecuador y mucha gente que dice, pero ¿por qué nos dolarizamos? Es que si tuviéramos el sucre. Entonces, cuando se nos quitó el sucre, no importa cómo estemos ahora ni cómo estemos viviendo ahora, sino que cuando se nos quita el sucre es como que nos quitaran algo de nuestra pertenencia. Y la pertenencia, entonces, se somatiza tanto en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que nosotros somos un cuerpo viviendo una experiencia divina en un punto de espacio-tiempo. Y que este ADN que ustedes ven a un ladito, sí, que es lo que define nuestro cuerpo y nuestra condición humana, tuvo que seguir un orden para venir aquí. Y este orden está dado por los ancestros, por los padres, si nosotros somos hijos como hijos. Y lo que quiero contarles con esto es que sí pertenecemos social, cultural, religiosamente por sitio de nacimiento, pero llega un momento como ahora ocurre con Ecuador que dice, solo perdemos y no vamos a pasar en la Copa América, así, es que jugamos como si, siempre y perdemos como nunca, es que no servimos para nada, es que no valemos. Repetimos tanto esto para sentirnos que pertenecemos que lo convertimos en acción. Y es importantísimo reconocer la experiencia, la pertenencia. ¿Pero para qué? Para vivir aquí y ahora. Y por eso es que esta cruz tiene por finalidad mostrarles que es aquí donde estamos. Si yo me reconozco en mis ancestros, puedo entender muchas cosas mías, ¿sí? Si yo soy padre y puedo entender que estas cosas que ocurren en mis ancestros pueden ocurrir en mis hijos. ¿Para qué me sirve esa comprensión? Me sirve para expandir mi corazón, para abrirme de todas estas ideas de pertenencia que por un lado me dan vida, pero por otro me generan una buena conciencia o una mala conciencia. La siguiente, por favor. Mónica, Mónica. ¿Y qué significa esto de la buena conciencia? Si nosotros, por ejemplo, a nivel de los ancestros, por ejemplo, yo reconozco que tengo una familia materna muy religiosa, de muchas personas que funcionaban como profesores, sacerdotes, muy apegados a las reglas, pero allí también tengo un tío abuelo que es alcohólico. Y luego nosotros vemos en los descendientes eso, nosotros juzgamos porque solo pertenezco a lo bueno de esta familia. Sin embargo, todos pertenecen. Ah, ahorita contesto esa pregunta. Todos pertenecen, incluso los que marcan una experiencia positiva o negativa. Y con este cuadrito quiero mostrarles, para que, por ejemplo, hicieron una pregunta, ¿cómo hacer con un hijo que tiene un padre que falleció por una situación de violencia? Si este es el hijo
y este negro es su padre y ella es su madre, este hijo, para estar aquí, necesitó venir de este padre. Y aunque este padre no esté aquí, en este hijo ya está su ADN. ¿Y qué nos informa el ADN que este padre le puso a este hijo? Nos informa que trae la información de padre y madre, de sus padres, abuelos, bisabuelos e infinitamente hacia atrás. Entonces, este hijo está aquí desde ese punto. Esa es la realidad para este niño. Y este chico, este niño, tiene que vivir la vida actual. No, dice aquí, hay una experiencia de enfermedad o muerte. Nosotros generalmente nos enfocamos mucho en las experiencias dolorosas que marcan a este sistema. Y cuando este hijo pierde a su padre por una situación de violencia, digamos que genera este dolor, modifique el ADN. Esa es una cosa importantísima y potente, porque ahora se sabe que el ADN se modifica, se metila o se desmetila de acuerdo a las experiencias de felicidad o de tristeza, y marcan un patrón. Entonces, ¿qué hago yo con este niño? ¿Qué hago? Contarle. Le cuento. Le cuento que él tiene un padre que le dio la vida, que no está aquí por situaciones que él vivió, que no dependieron de este niño, pero que le dejaron un legado importante que es la vida, y que a partir de hoy él puede vivir su vida con esta información y elegir a dónde camina. Porque cuando nosotros queremos tapar la verdad con un dedo, los rayos de sol brillan por el otro lado. Cuando una herencia mejora la vida, tampoco solemos reconocer, porque nos da vergüenza reconocer que alguien nos regaló algo, porque es de pertenecer a la familia o de pertenecer a ser latino, que nadie sepa que tengo mucho. Eso es una pertenencia potente que traemos como sociedad, que nadie sepa. O sea, todos queremos ganar súper, tener una vida súper holgada económicamente, pero que nadie sepa, ni el de al lado, ni mi esposo, cuánto yo ingreso o facturo. Porque así funciona nuestro cerebro. Y decía en la primera diapositiva que Mónica nos mostró, que cuando nosotros escondemos algo, va a mostrarse un posgénito, es decir, que si esta persona murió por una situación violenta, probablemente acá atrás esté también alguien que murió por una situación violenta, y como además nos casa, y no es que, ay, ¿cómo me dirá casar con un hombre de esa familia que pasó por esto? Lo más probable es que si yo soy esta en mi familia, también tenga en mis ancestros, verán que aquí solo están hasta abuelos, que haya acá en bisabuelos, tatarabuelos, alguien también murió de familia. No nos casamos, no nos encontramos para seguir dando vida con personas aisladas, nos encontramos con familias con las que resonamos. Entonces, a veces tenemos, como les decía, una persona muy ligada al alcohol o familias deprimidas, y entonces decimos, ay, pero ¿por qué? Es que no me debí casar con este marido que ha tenido un tío deprimido. Pues también, y lo más probable, es que yo encuentre a esa persona deprimida también en mi sistema familiar. Y solo cuando yo comprendo esto, solo allí puedo dejar de tirar la primera piedra. Porque bien lo dice en la Biblia, que cuando nosotros no tiremos la primera piedra, porque primero tenemos que observar la viga que tenemos en el ojo. Y esta frase tan poderosa se explica desde aquí, ¿sí? Por lo tanto, si tuvimos una experiencia que mejora la vida, hay que incluir a esa persona, pertenece al sistema, porque nos condicionó un cambio de reacción de metilación en el ADN que va a mejorar la vida de los futuros descendientes. Y asimismo, si alguien mató a alguien, en mi caso, por ejemplo, mi bisabuelo vivió una muerte producto de una pelea por infidelidad, ¿sí? Entonces, la persona que causa la muerte también pertenece, porque le genera un gran dolor a mi abuela, a mi bisabuela, a mi abuela, y esto también genera una metilación del ADN que va a modificar la vida en nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo les conté esto a mis hijos, siempre lo oí de pequeña, mi mami me lo contó como un secreto porque pertenecía a la familia de mi papá, y oh sorpresa, en la familia de mi mamá también había ocurrido. Entonces mi mamá recién se percataba de cómo nos
esa famosa tirar la piedra no la podemos hacer porque la viga está en el ojo. Y por otro lado, cuando uno les cuenta a los chicos en determinada edad, los chicos lo toman de una manera mucho más natural, porque conforme van creciendo, los chicos van experimentando o llenándose de estas pertenencias que hacen que vayamos formando muros y luego sucede en la vida y no podemos aceptar lo que ocurre porque ¿cómo va a pasar eso en mi familia? La siguiente, por favor. Y entonces excluimos todo lo que nuestra madre excluye, ¿sí? Si por alguna razón este hijo, por ejemplo, vive con su madre y el padre no está presente, es gracioso, quise bajar una imagen aquí que decía abundancia y no la pude bajar, o sea, se me congeló ahí y quedó así y me reía porque quería bajar la imagen y no bajó. O sea, qué increíble. Me reía porque dicen que lo fenomenológico importa. Cuando la madre no incluye a esta persona que puso el espermatozoide para su hijo, generalmente le niega esta parte. Y el hijo, por pertenecer a su madre que está resentida y pertenecer al sistema que lo cobija, el hijo opta por también negar la presencia de papá y de esta manera empieza a buscar imágenes de padre en el abuelo o en los tíos y si por alguna razón ese tío se casa y tiene hijos, él se siente nuevamente desanclado, sin pertenencia. Y si eso ocurre en la pubertad, entonces él está como más frágil, más expuesto a buscar dónde anclarse. La siguiente. Lo curioso es que desde este punto de si perteneces o no perteneces, generamos la buena conciencia o la mala conciencia, porque por alguna razón nos como esta madre que excluye a papá porque papá no estuvo, porque papá se fue, porque papá la embarazó en una noche loca, que digo yo, porque papá tiene otro hogar, porque papá era un militar que pasó por aquí, etcétera, etcétera. Cuando la madre excluye al padre por cualquier razón, automáticamente empezamos a generar la buena y mala conciencia. Entonces, desde el punto de vista de la madre, este padre nos sirve y le damos la baja, tal cual el dedo, y excluimos. Y con él excluimos todo lo que viene en el sistema familiar, ¿sí? Y nosotros nos convertimos en superiores. Esa es la contrapartida de cuando excluimos. Es decir, en mi familia somos muy honrados, otros son los corruptos. En mi familia somos muy, qué sé yo, decentes, otros son los indecentes. Y así generamos una separación total de nuestra condición de divinidad, de ser. Humanamente nos separamos, nos dividimos en dos. Una mamá, un hijo que solo puede ver la valía de su mamá, pero que no puede reconocer que está aquí porque este papá le puso su semilla llamada espermatozoide. Este hijo va a fidelizarse con este sistema y va a rechazar todo lo que implica la semilla paterna, que es la fuerza y es el camino concreto en la vida y el foco. La siguiente, por favor. Mónica. Y entonces, cuando generamos estas buenas conciencias y estas malas conciencias en la casa, en la familia, por algo dice el Papa Francisco, la familia es la célula donde empieza la sociedad. Si en mi casa ya empezamos por rechazar al padre y a la parte masculina de mi hijo, ¿sí? Y en donde ya empezamos por decir, este entra y este no, entonces esto se expande, entonces nos convertimos en los blancos sí, los negros no, los del norte sí, los de Estados Unidos sí, los rusos no, los de África sí, en la misma África dos tribus diferentes, los de la independencia.
los que están en pro de la independencia del Ecuador, los que están a favor de los españoles, y vamos, los católicos y los no católicos, los de este partido y los de otro, los de este equipo de fútbol y los de otro, y los del norte y los del sur, y vamos generando separación. Y esta separación empezó en la célula de la sociedad que se llama padre, madre, hijo, que es esta trinidad vital, vital a la cual pertenecemos. Por eso había una frase que decía, si nosotros andamos, la primera frase creo que puso Mónica, si nosotros andamos completos, cuando nosotros andamos buscando a dónde pertenecer, quiero pertenecer a esta forma de vida, quiero pertenecer a este grupo político, quiero pertenecer a esta línea de nivel adquisitivo, quiero pertenecer a, etcétera, etcétera, desesperadamente sin equilibrio, cuando busco un grupo para pertenecerme, entonces es porque tengo algo excluido en mi Santísima Trinidad, que es Padre, Madre, Hijo, en mi origen. Somos el origen. En nuestro origen viene afianzado en dos partes, que es Padre y Madre. La siguiente, por favor. Y es súper importante comprender entonces que no puede haber paz. Esa paz que tanto soñamos es imposible si no expandimos el corazón. Y sabemos que nosotros en nuestra familia también tuvimos eso que tanto rechazamos. Si lo estamos rechazando es justamente porque está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando nosotros incluimos lo que traemos, podemos también incluirlo de afuera. ¿Sí? Ahora hay muchísimas madres, y es, por ejemplo, ahorita una moda en Europa, no matrimonio y se escoge a papá por un banco de semen y hay catálogos, ¿sí? Acá muchas madres ya hay que dicen, no, yo no quiero un marido, yo voy a tener un hijo, voy a ver cómo lo tengo, etcétera. Sí, pero ese hijo, incluso ese hijo, fue una elección de mamá de optar por un semen, de un banco de semen, cuya semilla la puso un hombre. Y recuerdo haber escuchado en una constelación una persona que le preguntaron que la niña era muy violenta y le preguntaron, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo lo tuvo a su hijo? ¿Fue muy violento el embarazo? ¿Qué? Cuénteme de eso. Ah, no, mi hijo es una jeringa cargada con semen. Imagínense la forma de referirse a esa semilla divina, vital, que dio la vida a ese niño. Entonces recuerdo que el constelador le dijo, claro, hasta yo me pondría brava si piensan que mi mitad es una simple jeringa. Entonces era un chico muy violento, adolescente. Esto de la pertenencia es tan poderoso. Una vez lo viví en un taller contigo, Mónica, no sé si lo recuerdas, una abuelita que trabajaba el porqué de un nieto con síndrome de Down en la familia. Y recuerdo que estábamos en plena constelación y llegó la familia a verla a la abuela y el niño golpeaba la puerta para entrar. Y tú comentaste cómo, o sea, cómo hasta la situación que estaba sucediendo ese rato nos mostraba que ese niño lo único que estaba representando era a alguien que había sido excluido y que quería ser visto, amado y reconocido. Esos son misterios de la vida que yo me imagino se irán dilucidando en el transcurso del tiempo. Pero lo que sí es cierto es que nosotros solo somos una nota del pentagrama musical, que junto al resto hacemos la humanidad. Somos una neurona más del sistema nervioso central, que junto al resto configuramos el cerebro. Somos una hoja más de estos bellos guayacanes, que son los de la floración en Loja para fines de diciembre, que junto a todos los árboles generamos esta belleza. Somos una gota más del inmenso océano. Somos un árbol más del bosque y cuando nos reconocemos que todos somos iguales y todos nos pertenecemos en igualdad de condiciones porque somos seres. Ser significa divino. Ser humano significa divinidad en la tierra. Cuando todos reconocemos nuestra esencia divina y que nuestra parte humana tienen el mismo derecho de pertenecer, entonces somos como estas hormiguitas. Trabajamos en conjunto, formamos parte de un equipo
y la vida fluye al siguiente nivel. Y entonces solo allí, cuando nos sabemos que pertenecemos y que en nuestro sistema ha habido de todo, de todo justamente lo que rechazamos. Uno de los grandes problemas de nosotros es el tema que ahora yo noto que está sucediendo mucho, es estas madres que han elegido ser madres y no vivir con el padre o elegir un padre a través de un catálogo, no es más que la respuesta a demostrarnos que ha habido muchísimas madres en el pasado que fueron rechazadas por no haberse casado, por no haber contraído matrimonio según el sistema social o el sistema religioso, que fueron excluidas, que fueron latigadas, que fueron maltratadas, que fueron escondidas y que ahora se presenta en una especie de revolución social a mostrarnos que la vida viene como sabe venir, no con reglas impuestas por la parte humana. Cuando la parte humana no reconoce la parte divina, terminamos en guerra. Cuando nosotros nos entendemos que formamos parte del todo, entonces, ¿cómo nos vamos a ir a una guerra por unas islas? Qué locura si las islas están miles de años ahí, no importa quién las habite. Me refiero a las Malvinas que comentaba el expositor. O cómo vamos a matarnos afuera de un estadio, o cómo vamos a destruir carros porque mi equipo pierde, o cómo vamos a salir al centro de Quito y destruir con piedras lo que pasó en octubre, porque ahí estamos en ese patrón de pertenencia y somos manipulados, somos manipulables, pero cuando nosotros nos reconocemos que todos los seres del planeta, empezando por los quiteños, los del oriente y los del centro y los del norte. Yo recuerdo cuando recién llegué a Quito, eres de provincia. Yo decía, sí, soy de provincia. Siempre me llamaba la atención esa manera de referirse. ¿Y dónde queda Loja? Es lejísimo. Sí, yo pensaba, ¿no? Y luego me fui dando cuenta de que es este afán de si me pertenezco a soy diferente a este otro. Y recuerdo que el profesor de antropología, que era cubano, éramos 250 personas en el aula y dijo, a ver, levántense todos los que no nacieron en Quito, un montón. Luego dijo, levántense los que nacieron en Quito, otro tanto. Luego dijo, levántense los que tienen padres quiteños, ya eran poquitos. Levántense los que tienen abuelos quiteños, ya eran muy poquititos. Y este ejemplo de antropología de este profesor fascinante me abrió, me expandió la cabeza. Así, de pronto, yo comprendí, wow, todos al final somos migrantes, porque el hombre por sus pies camina de un lado a otro. No importa dónde nos asentemos, si nos asentamos en el oriente o nos asentamos en Alaska o nos asentamos en África. Todos somos migrantes porque los pies están hechos para caminar. Segundo, todos venimos de un mismo origen, un padre y una madre. ¿Dónde está la diferencia? Si somos más rubios o si somos más blancos, es porque estamos viviendo en un lugar donde los rayos del sol dan de diferente manera, así somos más prietos, oscuros, donde los rayos del sol dan de diferente manera. Si somos más altos o más pequeños, es por los rayos del sol, por la alimentación y por una cantidad de cosas más que se vienen sucediendo. Y justamente uno de los regalos más grandes que nos ha hecho esta pandemia es mostrarnos que todos somos vulnerables al virus. No importa el país, no importa el polo norte, el polo sur, no importa si eres nórdico o eres africano o perteneces a la mitad del mundo, si eres asiático o si eres occidental, porque eso nos vino a unificar y a mostrarnos que todos somos uno y todos pertenecemos al planeta. La siguiente, por favor, Mónica. Y entonces, cuando todos podemos vernos con el mismo ojo. Cuando nosotros elegimos usar nuestro ojo para vernos todos iguales, entonces se acaba la buena y la mala conciencia y dejamos de apuntar con el dedo. Y tú, Mónica, aquí traes una reflexión súper interesante que sueles enseñarnos, es que cuando apuntamos con un dedo, los tres de atrás me apuntan a mí. Entonces, cuando yo apunto, hay tres dedos que me apuntan a mí. Y este es la paja y la vela. Por eso, el día que nosotros expandimos nuestra conciencia para vernos
todos iguales, todos pertenecemos a este planeta, como lo ha demostrado la presencia de este virus. Entonces, quizás podamos construirnos en una nueva normalidad de pertenencia. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Lili. No sé si es que hay alguna pregunta. Alguna pregunta. Y bueno, esto para llegar a la totalidad también tenemos que ir viendo sobre esto de las conciencias, ¿no? Hellinger lo que vio es esto de la conciencia, la buena conciencia lo llama él, que es esta conciencia de pertenecer a la familia. Por eso desde la buena conciencia, que es esta de la lealtad, yo tengo que ser leal a los patrones o a las creencias familiares. Pero hay y lo que él decía, la mala conciencia, que es ahora, bueno, voy a hacerlo diferente a la familia, diferente y puedo ampliar mi conciencia. Pero hay otra, que es lo que vamos a hacer ahora y que es lo que vamos a mirar y cómo es que podemos irnos hacia la totalidad. Y esta es la propuesta que nos hace, nos hace Neles, que es quien ahora nos vamos a referir, porque él nos trae todo esto de la expansión de la conciencia para crecer, y esto de las constelaciones lo que nos trae es el crecimiento, es la expansión. Entonces, para estar en este movimiento de expansión de conciencia, lo que vemos y hemos estado hablando mucho de salir de salir de todas estas dos conciencias, sino que de expandirnos, también necesitamos otro nivel de conciencia, que es lo que nos lleva a la totalidad. Entonces, Wilfrid Neles, que les hablamos, que es un libro que nos dice la vida no da marcha atrás, porque estamos en constante crecimiento. Y entonces, la vida lo que está haciendo es, sigue adelante. Entonces, la vida es siempre un todo. No distingue entre lo bueno y lo malo, lo deseado o indeseado, lo correcto y equivocado. Solo esto hacemos las personas. La vida solo puede entrar completamente en nuestra experiencia interna si dejamos que todo sea lo que es. De ahí que se nos haga presente una y otra vez lo que ha sido excluido, hasta que sea visto y dignificado, y con ello acogido como parte en el todo. Entonces, esto lo que nos decía Lili, cada vez que nosotros excluimos, alguien lo va a representar, y me permito tomar esto que nos preguntaba alguien en el chat, y es que ese hijo tiene un padre, y ese niño va, si no se le dice eh, que tiene un padre, sea el que sea, ese padre que, bueno, que como decía Lili, dio la vida en circunstancias especiales, él lo va a identificar de alguna manera. Entonces, sí, y para esto y en las constelaciones lo que vemos es, digamos que fue asesinado, y esto es que él tiene un perpetrador, es decir, que el perpetrador o el asesino también deben de ser incluido en el sistema familiar. Por eso es que el desafío aquí es cómo tenemos que ampliar nuestro corazón. Así como ampliamos la conciencia, también ampliamos a nuestro corazón a mirar a esas personas que no han sido vistas o que son excluidas en el sistema familiar. Porque no solamente decir, no, 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 no quiero que esto les pase a mis hijos, no, 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 no quiero que esto me pase, porque mientras yo más lo resisto, esto lo atraigo, y lo que decimos aquí en constelaciones es que tenemos que sentir las cosas tal cual son.
Entonces, la pertenencia no desaparece cuando la conciencia se amplía, solo que entra a formar parte de un contexto más amplio, un contexto mayor y su significado se relativiza. Y por eso ahí vamos hacia la totalidad, porque esto de pertenencia, y como ya nos amplió tanto Lili, es pertenecemos y a veces se nos es difícil salir. Yo soy psicóloga y a veces decir entre los psicólogos, bueno, yo hago constelaciones, es como que no se permite hablar de estas cosas dentro de los psicólogos. Y si uno va viendo estos grupos de pertenencias, y a veces es como que las personas no podemos salir de esos grupos de pertenencia, porque a veces nos dan estatus, unos somos católicos y digamos que solo somos los católicos y no podemos ver a las otras religiones. Entonces, esto es lo que nos parcializa. O somos ecuatorianos o somos latinoamericanos, no podemos ver en la totalidad. Por eso es que aquí en la totalidad este significado se va a relativizar, porque como decía Lili, somos seres humanos. Y en esto de la conciencia adulta, lo que vemos y a lo que tenemos que llegar es que cada uno soy como soy, se acepte tal cual es y dejo a los demás que sean como son. Entonces, ahí también miramos que tal vez yo tenga un punto de vista y la otra persona también. Lili hablaba la otra vez en otro conversatorio, esto de decir, no me acuerdo, que es que mirar a la otra y decir, qué importante punto de vista, porque así las personas no se sienten juzgadas o excluidas, sino que esta conciencia adulta nos hace ver que sí, es importante cómo la otra persona mira una situación, cualquiera que haya sido esta. Entonces, esto es una conciencia adulta en la que yo me acepto como soy, con mis sombras y mis luces. Ya no tengo que estar tapando mis sombras y diciéndome, bueno, no, sí, es que no me acepto así, porque ahora soy como soy. Y bueno, y si es que quieren, como yo soy, pues bienvenidos. Y si no, pues también tendremos que alejarnos o cada uno siga por su camino. En esto, y esto ahí cuando vemos en esta conciencia adulta, cuando crecemos desde esta mala conciencia o desde esta conciencia espiritual, ahí viene la totalidad, que es el modo en que el ser es, tal como es. El ser es solo como totalidad. Si nos vemos, nosotros en nuestro cuerpo para funcionar estamos completos. En el todo no se pierde nada, no desaparece nada y no es posible deshacer lo hecho. No podemos deshacer, no podemos ir hacia atrás, no podemos decir, ah, no, es que solo es mi hijo. O como decía el ejemplo que decía Lili, que es, bueno, es de un espermatozoide, es de una jeringa. No, es que ese espermatozoide pertenecía a alguien. Y entonces, todas estas cosas, uno quisiera, cuando estamos viendo ya más de un año estos conversatorios, y muchos lo que quieren es ir al pasado y piensan que desde las constelaciones vamos a ir a hacer algo en el pasado, pero nosotros no hacemos nada en el pasado, es mirarnos aquí y en el ahora y mirar cuánto tuvo que suceder para que yo esté aquí, para que todo sea perfecto. Y el vivir en el presente, eso es lo que nos da la totalidad. Y en esa totalidad yo puedo mirar todo y también me puedo hacer responsable de todo lo que yo hago y dejo de hacer también. Con esta totalidad también vamos a la completud. Desde un sentido espiritual, nuestra implicación en la historia de nuestros antepasados no es nada malo o algo que tuviéramos que liberarnos.
sino algo que nos ayuda a ampliar nuestra conciencia. Es reconocer lo que es reconocer mi historia tal cual es. Entonces, vamos a mirar esto de lo que es que tenemos que recordar. Cuando recordamos esta totalidad, cuando lo hacemos nuestra, nos acercamos interiormente a la vida y nosotros mismos alcanzamos la completud. Cuando yo miro que vengo de ese papá, sea lo que sea, de esa mamá, con esa historia, con ese legado, aprecio la vida y tomo toda esa historia tal cual es, no puedo cambiarlo. Muchas veces nosotros queremos cambiar, y aquí hay alguien que me hizo una pregunta muy interesante justamente para esto, en lo que dice: la mala conciencia es reconocer lo negativo de la familia, lo que se rechaza. Sí, es reconocer eso y también no juzgar. Es reconocer lo que es eso, no, sin juzgar si es bueno, si es malo, si es feo, si es justo o no justo. Entonces, en esto ya cuando estamos en esta manera de mirar la vida, lo que hacemos básicamente es no juzgar, porque ¿quiénes somos nosotros para no juzgar? Entonces, cuando en esta totalidad, en esta completud, si vemos y como hacemos todo en constelaciones, estar completo es saber que papá y mamá, este legado, esta historia de nuestros ancestros está en nosotros. Y lo que decimos para la completud y la totalidad es dignificar, honrar y respetar todo lo que pasó, porque todo eso me trae a mí recursos para la vida. En mi vida, como yo vine, como les decía, yo vengo o pude encontrar las constelaciones gracias a una enfermedad. Pero eso que luego miré de todos mis antepasados, de todo esto de la migración desde España, de todo esto de la esclavitud, ahora agradezco, dignifico y tomo la fuerza. Y cada vez que digo y que amanezco y digo gracias, que ya no tengo ese dolor, ahora tomo la fuerza de todos mis ancestros para poder pararme, para poder venir y dar estas charlas, porque lo único que seguramente quieren nuestros ancestros es que nosotros disfrutemos de la vida, a pesar de que ellos no pudieron, digamos, disfrutar estas cosas, no pudieron estar acá. Entonces, esto también es importante para seguir mirando en lo que son los hijos. Y uno puede estar, esta pertenencia y lo que vemos, esta buena conciencia, nos hace buenos hijos. Y a veces nos quedamos pequeños, como tal vez como unos hijos de 7 años que no queremos salir de la familia de origen. Y si no salimos de esa familia de origen, no podemos estar disponibles para la familia actual, para el sistema actual que estamos haciendo. Y no podemos estar completos en totalidad para vivir, especialmente ahora en este tiempo de pandemia. Así que, ¿se escucha? ¿Se escucha, Lili? En la escuela viví mucho bullying, me sentía realmente sola. A los 7, 8 años yo ya entendí que estaba creciendo en un lugar que no estaba para nada bueno. Una vez me arrepentí de haber salido de Senegal. No compartía con nadie que era gay, que tenía HIV. Después que se llevaron a mis padres, me llevaron a mí a una cárcel de mujeres que la regenteaban monjas. Era el dolor, la droga y yo. Durante muchos años viví en silencio. Y si me rechazan por ser como soy, entonces callaba para poder pertenecer.
dejé de hacer o de sentir cosas por complacer a los demás. Pero muchas veces me rechazaron sin conocerme. Sí, me perdí mucho de mí. El famoso ¿qué querés si viene de una villa? No podemos negar lo que está presente en nuestras vidas. Estamos, las personas con discapacidad estamos, las diferencias están. ¿Qué hizo falta para que podamos expresarnos y ser felices? Te pasó todo esto. Hacelo, boludo, si no sé cuándo. Hoy por hoy no tener brazos sin duda es una aventura. Que yo me voy a ir a comer el mundo. Hago con lo que tengo. Y lo que tengo creo que es muchísimo. Realmente a mí el arte me salvó. Me di cuenta que el lugar de pertenencia no está afuera, está en uno, está en mí. Cuando digo todos, es todos. Nosotros, ustedes, que compartimos este mundo, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Me encantó esto y es para cerrar este conversatorio. Pertenecer es el arte de aceptarme a mí mismo y a mi ser. Y creo que este ha sido mi camino en el arte, mi camino en ser artista, multifacética, polifuncional. Así que con esto cierro. Lili, ¿quieres cerrar y despedirte también? Muchas gracias, Mónica. Estaba viendo el último video y la verdad quiero llorar con él porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos hacemos tanto problema si todo está acá adentro, en ese corazón tan grande? Todos somos hijos del mismo origen. Todos somos hijos de la misma fuente. Lo que nos cubre solo son músculos, tendones, ligamentos, materia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué seguimos no queriendo mostrar esa felicidad del corazón interior por estar juzgando? ¿Por qué queremos seguirnos negando la felicidad? Este evento del virus dicen que durará en promedio 2.8 meses, a 2.8 años. Y yo digo, ¿y cómo vamos a volver? Seguimos dándole que es que no me quiso. Es que no esto, es que no el otro, es que me pegó tan fuerte. Sí, yo sé que duele. Sí. Yo también me perdí. Dejé de sentir por darle gusto al mundo. Me encontré a los 50 y tantos años. Yo te invito, si todos los días son días maravillosos, para ser feliz. Y justamente cuando enfermé del COVID, si de algo me acordaba de agradecer cada mañana era de dónde vengo, lo que he vivido y agradecía por ese día de vida. Anímate, hazlo hoy. Conviértete en ese cambio que tanto quieres ver en el mundo. Si tú tienes la elección, no el resto.